Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, buenas noches. Hoy no vamos a continuar con la Instruye al niño en su camino, así que no se preocupen porque hoy no voy a dejar tarea tampoco, no voy a revisar porque tampoco dejé tarea. Vamos a mirar, a aprender acerca de la mitología griega. Hoy muy poquito vamos a hablar de la palabra. Y ustedes dirán, ¿pero qué? Nosotros adoramos a Jehová. Sí, es cierto, pero a raíz de un devocional, de un ayuno, escuchar a la pastora decir, yo de mitología griega no tengo ni idea, pero necesito saberlo para estudiar la estatua de Nabucodonosor. Entonces yo, como experto en el tema, ¿cierto? Desde pequeño, ¿cierto? Por el colegio, por juegos, por matachitos, por múltiples cosas, pues conozco muy bien de este tema. Así que yo dije, mi momento ha llegado, ¿cierto? Entonces, cabe recalcar que aunque yo conozca este tema, no implica que yo me postre a esos dioses, simplemente los conozco por cultura general, porque cuando uno llega a 10º y a 11, lo ponen a leer estos temas de mitología griega, por cultura general. Pero hoy vamos a verlo un poquito detallado con la finalidad de darle base, de que tengamos una base para cuando la pastora entre a darnos el tema de la estatua podamos entender toda la mezcolanza y la imaginación del hombre, ¿cierto? Para inventarse lo que se inventan, ¿cierto? Ya nosotros vimos a grosso modo en Instruye al niño en el camino los dioses, ¿cierto? De Shiva, de Hades, de Ra, creo que era el otro, pero hoy vamos a hablar específicamente de la mitología griega. Vamos la siguiente. Entonces dice que básicamente la mitología griega se presenta en la parte abdominal de la estatua de Nabucodonosor. Pertenece al bronce, va desde la cintura hasta la parte genital. Las piernas son de hierro, que representa el imperio romano. Los pies es el barro y el hierro, que representa las alianzas entre ellos y los demás pueblos con Roma. Bien, entonces, antes de continuar, bueno, la cita de base que es sobre el sueño del rey está en Daniel capítulo 2, versículos 26 hasta el 45. Daniel capítulo 2. Bien, entonces voy a leer aquí un pequeño fragmento que encontré acerca de la interpretación de los diferentes materiales, de por qué la cabeza, por qué el pecho. Lo voy a leer hasta cierto punto y de ahí nos vamos a meter a la mitología griega. ¿Listo? Entonces, básicamente, la cabeza, que es de oro, nos dice entonces Daniel 2, 37, 38. Dice, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿por qué de oro? ¿Por qué la cabeza? Entonces nos dice, la cabeza de oro representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Ahora, si escuchamos ciudad de oro, a veces hacemos alusión a esa mitología azteca de que los indígenas tenían por allá oculta una ciudad perdida del oro, y bueno, me imagino que por allá andaba rebuscada esa ciudad, ¿cierto? Ordenó hacer una estatua que medía 27 metros de altura y 2.7 metros de anchura. Cuando Nabucodonosor y los reyes que le siguieron eran escoltados y sentados en un trono de oro, la corte leía la antigua épica de la creación tal como había sido escrita por los babilonios. Honraban a Marduk, su creador y Dios. ¿Listo? Vamos a ver la segunda parte de la estatua. Dice entonces, el pecho y los brazos de plata. Imperio Medo-Persa, año 538 a 333 a.C. Dice Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, es decir, uno de menos calidad, de menos poderío, pero se la va a ganar y se va a levantar. Por eso le dice, se levantará otro reino menor que el suyo, aunque tenga menos poder, se la va a terminar ganando, porque es que Dios es el quien levanta y el que baja. El que sube presidentes, el que baja presidentes, el que sube concejales, el que baja concejales, ¿cierto? Pastor a sus iglesias, políticos a su política. Ahora dice, casi todos los eruditos concuerdan con que Daniel 2:39 se refiere al imperio Medo-Persa, el cual tomó el lugar y poderío del imperio babilónico. La palabra plata en arameo también significa tributos. Los medos persas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, por eso esa parte es entera de plata. Hace alusión a ese reino por su amor a ese metal, ¿cierto? A diferencia del imperio babilónico, donde los tributos se pagaban en oro. ¿Listo? Por eso la cabeza es de oro, porque es el primer imperio. Viene la plata, que se refiere a los medo-persas, porque ellos trabajaban y pagaban y casi que todo se movía a través de la plata. Dice, de modo que la plata es símbolo del segundo imperio medo-persa que surgiría y dominaría toda aquella vasta región. Entonces fíjense, se levantará uno menor, pero igual se va a levantar contra usted y usted va a terminar perdiendo. Vamos a ver la tercera parte. El vientre y los muslos de bronce, el imperio griego, año 333 a.C. Daniel 2:39, la segunda parte nos dice, y luego un tercer reino de bronce. Fíjese, vamos de mejor calidad a peor calidad, ¿cierto? Si nosotros miramos en los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son las tres medallas? Oro, plata y bronce. Lo mismito. Guarden esos Juegos Olímpicos para más adelante. Dice entonces, vuelvo y leo, el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39. Ahora dice, el bronce fue el material que por excelencia emplearon los griegos para hacer casi todo lo que necesitaban. Instrumentos musicales, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armas de guerra, estatuas, utensilios de cocina, armaduras, muebles, accesorios, mejor dicho, un home center, ¿cierto? De todo lo que hacían tenía que ver con el cobre, el bronce, perdón. Casi le pego. Entonces, dice que aquí, por ejemplo, un soldado medo-persa vestía un turbante, una túnica con mangas largas y pantalones, pero todo era de tela, mientras que un soldado griego llevaba un casco de bronce, una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. Recuerde que para las batallas, ¿cierto?, lo que buscaba el rey, el herrero, los estrategas, era
un metal súper resistente, pero que fuera liviano para que el soldado pudiera pelear, ¿cierto? Sin buscar el peso, ¿cierto? De que si va a poner el escudo, pues él no le toque, ¡ay, espéreme! ¿Cierto? Sino que sea así, lo pone y el escudo aguanta según el material. Entonces esa era, digamos, la forma en como ellos buscaban esas aleaciones. Que hoy por hoy, pues ahora, pues que son con balas, pues buscan los chalecos antibalas, ¿cierto? Lo mismo pero diferente. Vamos con el cuarto, el piernas de hierro, Imperio Romano, año 200 a.C. Nos dice entonces Daniel 2:40. Hasta aquí preguntas, dudas, todo claro como el petróleo. Sí, listo. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora bien, vamos a ir entrando, cogiendo camino. El cuarto reino representa al Imperio Romano. A esta conclusión ha llegado todo estudioso del tema, ya que revisando la historia, la metáfora resulta clara y de fácil interpretación. Roma ascendió al poder por medio de la guerra y la opresión entre muchas naciones, entre otras muchas naciones. Sometió al pueblo griego y le esclavizó durante poco más de 100 años, usurpándole en todo. El hierro, por consiguiente, significa el estricto régimen de los soldados romanos, quienes conquistaron casi todo el mundo conocido hasta ese momento. La estatua describe varios rasgos muy característicos del Imperio Romano. Primero, los romanos se distinguieron por su talante rudo y bélico. Roma era una sociedad concebida y preparada ideológicamente para la guerra. Vemos un ejemplo, los espartanos, ¿cierto? Que según lo que nos cuentan de pronto en las películas, los historiadores, los espartanos los arrojaban de niños a un bosque y el que sobreviviera era digno de convertirse en soldado y el que no, él lo comió el lobo, ¿cierto? Entonces, viene algo importantísimo que es lo que nos va a meter en el tema. Dice, Roma era una sociedad concebida y preparada ideológicamente para la guerra, la conquista y el disfrute de los beneficios de la colonización. Entonces recuerden que Roma fue un imperio que se desviaba mucho en todos los sentidos. La gula, el sexo, la guerra, básicamente en todo. Ellos se desenfrenaban y no le daban cabida al deseo de la carne, ¿cierto? Digamos que un dato curioso, los baños públicos se los inventó Roma. ¿Pero por qué? No por el beneficio del pueblo, para que tuvieran que ir al baño, no, porque ellos, como hacían tantos festines, comían hasta llenarse, iban al baño, vomitaban, iban otra vez al festín y seguían comiendo. Por eso se inventaron ellos los acueductos, los baños públicos, y hoy nosotros tenemos esos acueductos gracias a la construcción de estos. Nos dice entonces, y préstenme atención a lo que continuamos, a lo que nos dice el blog. Plagiaban las artes, la religión, las ciencias y todo cuanto podían de los pueblos que sucumbían a sus tropas, y su fuerza fue temida en buena parte de Asia y Europa durante casi 1000 años. Esto corresponde perfectamente con el temple, frialdad y durabilidad del hierro. De allí que este férreo gobierno fuera considerado invencible durante 10 siglos. Entonces fíjense que aquí nos dice que ellos plagiaban todo lo que ellos, pueblo que llegaba, lo dominaba y plagiaban sus dioses, sus ciencias y todo lo demás. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. Hasta aquí vamos claros. Entonces, ahí arribita deben estar viendo como unas imágenes de unos dioses, ¿cierto? La parte derecha son las criaturas mitológicas que ellos creían que existían, que le dieron sus propios orígenes, ¿cierto? A mi derecha y a su izquierda, ¿cierto? Entonces, a mi derecha, ¿cierto? O a su izquierda, pueden ver 6 diferentes criaturas, ¿cierto? Está, por ejemplo, el Minotauro, ¿cierto? Que es una combinación de un hombre con cabeza de toro. Tenemos a
La hidra, ¿cierto? Que si vieron Furia de Titanes, bueno, más o menos por ahí va, ¿cierto? Que supuestamente el mito decía que si usted le cortaba una cabeza, le crecía otra, y si usted le cortaba otra, le crecía otra, hasta 5, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. Solo que supuestamente hasta donde yo tengo entendido, ¿cierto? Donde yo saqué esas fuentes, dice que solo le podía crecer hasta 5. Punto. Tenemos a Cerbero, supuestamente el perro del infierno, que era el perro que tenía Hades para cuidar el infierno, el Averno, el Tártaro, y que era la mascota de Hades y se representa como un perro de 3 cabezas. ¿Listo? Tenemos las gorgonas o las medusas, ¿cierto? Yo creo que ya todos sabemos quién era Medusa, ¿cierto? De pronto para los que no vieron National Geographic, ¿cierto? En su momento, nos dice el mito que ella era una de las mujeres muy hermosas y ella era fiel adoradora de, creo que era Afrodita, que era la diosa del amor, y resulta que creo que fue Poseidón quien la violó, y Afrodita, al enterarse de esto, la convirtió en Medusa y dijo: cualquier hombre que la vea, persona que la vea a los ojos, se convierte en piedra, ¿cierto? Bueno, y ahí están los 12 dioses olímpicos, ¿cierto? Los dioses olímpicos. Entonces tenemos a Hera. Bueno, no me voy a adelantar, vamos a ir entrando en contexto. Entonces nos dice, espero que vean bien, hice bien grandes las estas, tratando de no meter mucho texto para no aburrir, ¿cierto? Una estrategia bien interesante, ¿cierto? Entonces dice, la antigua Grecia hace referencia al periodo histórico que abarca desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo. La cultura griega tuvo una gran influencia sobre el Imperio Romano, que la difundió a través de sus territorios en el Oriente Próximo, Europa y el norte de África. Cabe señalar que la civilización de los antiguos griegos ha tenido enorme influencia en la política, la ciencia, la filosofía, el arte, entre otras disciplinas. En lo que respecta a la mitología griega, tiene su origen en el año 3000 a.C. en Creta. Los habitantes de la isla, originarios en su mayoría de Asia Menor, creían en las fuerzas naturales y que determinados objetos estaban dotados de magia y espíritus, dando lugar a todo tipo de leyendas. Los mitos y leyendas griegas tuvieron su origen en Creta durante la llamada época minoica. Sus habitantes mantenían creencias en las que las fuerzas naturales y ciertos objetos estaban dotados de poderes sobrenaturales, y este hecho dio como resultado el origen de las primeras leyendas. Recuerde que cuando hablamos mitología son mitos, son cuentos que no se ha demostrado que sean verdad, pero que se conoce por cultura general, así como el Señor nos dice: enseñarás esto a tus hijos de generación en generación, por perpetuo estatuto, de generación en generación. Recuerde que en ese entonces no existía la escritura, no existía la impresora, luego ellos tenían que pasar sus conocimientos, sus costumbres de voz a voz, de los padres a los hijos y así sucesivamente. Vamos a ver, según los griegos, cómo se originó el mundo, ¿cierto? Entonces, fíjese, nosotros en la Biblia, ¿qué nos dice la palabra? Al principio la tierra estaba vacía y desordenada, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué nos dice o cómo supuestamente se creó el origen de la tierra según los griegos. Dice, ahí siguen viendo la imagen del Señor o ya viene el texto. El texto dice entonces, empieza con el caos. Fíjese, empezó igualito que el Génesis, todo desordenado, vacío, ¿cierto? Dice, empieza con el caos, un profundo vacío, que de este emergió Gea. La primera titán, la primera gran diosa fue Gea, que significa tierra. Y algunos otros seres divinos primordiales, como Ero, del amor, el abismo, el Tártaro y Ereo. Sin ayuda masculina, ¿cierto? Gea dio luz a Urano, que es el dios de los cielos, que entonces la fertilizó
y de esta unión nacieron primero los titanes, el Océano, Seo, Crio, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Termis, Nemocine, Febe, Tetis y el último, más importante, Cronos. Entonces fíjese, aquí nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía, emergió Gea, Gea dio a luz a Urano, se casó con Urano, tuvieron intimidad, nacieron muchos hijos, y entre ellos nacieron estos titanes, y vemos que el último es Cronos, que este viene a jugar un papel bastante importante. Tras este, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo. Creo que todos hemos visto esos hombres o esas criaturas gigantes que tienen un solo ojo, que siempre andan con un garrote y demás. Entonces fíjense, ellos dijeron, bueno, vamos a seguir creando, pero ya no van a ser titanes o no van a ser gente igual a nosotros, van a ser criaturas muy distintas, con cierto poder de nosotros, pero muy distintas, es decir, ya no hay imagen ni semejanza. Entonces nos dice que los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros o centimanos, estos centimanos, la verdad, hasta esta mañana me desayuné que existían. Se supone que son gigantes con 100 manos, 100 brazos y con una fuerza descomunal. La verdad es que pues ni en películas, ni en juegos, ni en cómics, ni en nada lo que yo haya visto, investigado, ni siquiera en el colegio nos dicen que centimanos. La verdad, la primera vez que los escucho. Pero si no están, ¿cómo? Serán de pronto los políticos, sí, que tienen más de 100. Entonces vamos a ver quién era Gea. No voy a explicarles los más importantes, ¿cierto? Para que podamos entender la historia. Gea, como ven ahí, que significa tierra o era la madre fertilizadora, etcétera, 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 nos dice Gea, también conocida como Gaia o Gaia, es la deidad primigenia y la personificación de la tierra en la mitología griega. Emergida del caos, Gea es considerada suprema o diosa madre, tanto por inmortales como mortales. Todas las diosas y dioses son descendientes de ella y de su unión con Urano, el cielo y Ponto, el mar. El equivalente romano a Gea es Terra o Telus Mater. Ahora fíjese, ¿con quién contrastamos a Gea en la Biblia? Si es la madre de todo. Con Eva, ¿cierto? Entonces ya vemos cómo empieza la copia y pegue, ¿cierto? Préstame la tarea, listo, pero no le ponga lo mismo que yo, ¿cierto? Entonces le cambio el nombre y le modifico unas cositas para que el cucho no se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, fíjese que en la palabra de Dios nos dice que Dios creó primero al hombre. La mitología griega nos dice que fue primero a la mujer. Luego aquí ya empezamos con la copia, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente, Urano. Urano, también escrito, o Uranus, es la personificación del paraíso y el cielo en la mitología griega. Su homólogo romano es Caelo. Dice, Gaia dio a luz a Urano y lo eligió para ser su semejante. Bueno, pues era el único que había, ¿no? Pues, ¿de dónde va a escoger si era el único? ¿Cierto? A no ser que quisiera dar a luz a otro, pero supuestamente Gaia lo escogió así. Entonces, dio a luz Urano y lo eligió para ser su semejante. Ella se unió a él, lo que dio lugar al nacimiento de los 12 titanes, los 3 cíclopes y los 3 hecatónquiros. Siguiente, amor. Ahora, présteme atención que aquí viene un ciclo perpetuo. Bueno, perpetuo no, sino un ciclo repetitivo. Dice, Urano odiaba a sus hijos y los escondió bajo la tierra. Lo que hizo que Gaia y su hijo Cronos, que es el menor, idearan un plan para destruirlo. Cronos castró a su padre con una hoz y la sangre que cayó impregnó a Gaia, que dio a luz a las erinias, que más adelante las veremos. Los gigantes y las meliades, o las ninfas de los árboles, los gigantes y Urano cedió el poder de Cronos, pero le advirtió que él también se enfrentaría a ser derrocado por su hijo. Es decir, usted me derroca a mí como mi hijo, su hijo lo va a derrocar a usted. ¿Cómo? Se repite la misma dosis, ¿cierto?
Vemos ahora sí a Cronos, ¿cierto? El siguiente. Dice, en la mitología griega, Cronos es un titán e hijo menor de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Entonces fíjese, tenemos los grandes dioses, los titanes, y luego vienen otra vez los dioses secundarios. ¿Listo? Dice, destronó a Urano y se convirtió en el primer rey del mundo, gobernando sobre sus hermanos y sus compañeros titanes. Cronos se casó con su hermana Rea y terminó siendo derrocado por su hijo Zeus. Bien, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó entre Cronos, entre Urano, que es el padre de los dioses, entre comillas, y su hijo menor, que es Cronos. Entonces, Cronos y Urano, dice, aunque Urano y Gea tuvieron muchos hijos, Urano se puso celoso de ellos y los escondió bajo la tierra, por lo que nunca vieron la luz del día. Gaia odiaba el trato que recibían sus hijos e ideó un plan para salvarlos. Inventó el acero gris y fabricó una hoz afilada. Les contó su plan a sus hijos, pero estos temían enfrentarse a su poderoso padre. Cronos fue el único que se ofreció a ayudar a su madre, ya que envidiaba el poder de su padre, ¿cierto? Usted puede tener miedo, pero con envidia, con ira, se motiva usted a lo que sea, ¿cierto? Continuamos, dice, Gaia le dijo a Cronos que se escondiera en su alcoba, ya que Urano la visitaría esa noche. Cronos se escondió con la hoz en la mano y dispuesto a llevar a cabo el plan de su madre, mientras un lujurioso Urano intentaba hacerle el amor con Gea. Cronos intervino y le cortó los genitales de su padre. La sangre que cayó sobre Gea dio a luz a las Erinias o a las Furias, que se conocen también, es otro nombre. Pónganme cuidado lo que sigue. Cronos arrojó los genitales al océano tras él, es decir, lo cortó y los echó hacia atrás, ¿cierto? Tras él, es decir, que el océano estaba detrás de Cronos. Dice entonces que cuando él los echó al mar, arrojó los genitales al océano tras él, donde acabaron llegando a Chipre. La espuma de los genitales luego daría lugar al nacimiento de la diosa Afrodita, ¿cierto? Ahora vamos a ver quién eran las Furias, ¿cierto? O las Erinias, ¿cierto? Entonces nos dice, las Furias, o en la mitología, las Erinias, ese era otro nombre que ellos tenían, o Erinias o Furias, ¿cierto? Yo las conozco como Furias. Las Erinias eran personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. Son hijas de la sangre derramada por el miembro de Urano sobre Gea cuando su hijo Cronos lo castró. Y se dice que son tres: Alecto, Megera y Tisífone. Bueno, ahí está pues la imagen grande es de un videojuego. Las que están en gris son las representaciones artísticas, ¿listo? Ahora, fíjense que aquí me llama a mí algo la atención, y es que estas furias buscaban venganza por ciertos crímenes. ¿A quién en la Biblia le recuerda a alguien que buscaba justicia por la sangre? Al vengador de la sangre, ¿cierto? ¿Quién era el vengador de la sangre? Era un hermano, un hombre familiar de las víctimas que tenía el derecho de cobrar venganza sobre aquel que había cometido los crímenes. Recuerdan que si él alcanzaba a la ciudad de refugio, se salvaba momentáneamente, ¿cierto? Porque ahí tenía que hacer ¿qué? Tenía que entrar el sacerdote, estudiar el caso. Dios le decía, bueno, este es culpable, este no lo es. ¿Qué pasaba si era culpable? No hay ciudad que valga, no hay refugio, no hay cárcel. Se lo entregan al vengador de la sangre y que él cobre su venganza. Pero si se encontraba inocente porque fue producto de un accidente, bueno, pues, ¿qué tenía que hacer? Casa por cárcel, ¿cierto? O en ese caso, ciudad por cárcel. Si usted tiene su vida en esta ciudad, si usted como ponga un pie por fuera y lo coja el vengador tiene todo el derecho de vengar su sangre, porque ese es su derecho. Es decir, que esa persona tenía que vivir, tenía dos opciones:
o moría en esa ciudad o esperaba el cambio de sacerdote, y al cambio de sacerdote ya quedaba libre, ¿cierto? Recuerda que nosotros vimos eso en la palabra, ¿cierto? Bueno, básicamente me recuerda algo así como el vengador de la sangre. Ellos, lugar que acechaban y destruían, lugar que copiaban su cultura, su religión, sus dioses, su ciencia. Por eso yo le dije, no vamos a ver mucho, pero sí cosas de pronto importantes. Fíjense, él dice, ellos llegaban, lo destruían todo y lo plagiaban. ¿Pero qué plagiaban? Sí, su religión, pero ¿cómo sabían qué religión, qué historias? A través de los escritos, o sacaban información de los rehenes, qué sé yo, pero ellos trataban de copiar la misma. Bien, vamos entonces a continuar con la exposición, ¿cierto? Recuerde que esto lo estamos viendo para sentar bases para cuando entremos a la pastora nos enseñe sobre la estatua de Nabucodonosor, que tiene que ver con los reinos, porque hay la mitología, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice entonces, en la antigua Grecia los cultos eran realizados a los dioses griegos que habitaban en el monte Olimpo. Olimpo es un monte que está en Grecia y que es el monte más alto que tienen ellos. Por eso ellos decían, no, los dioses están allá en el Olimpo, ¿cierto? Aunque en los juegos, en las películas, en los matachitos siempre nos ponen una montaña a la que no se puede llegar sino volando, ¿cierto? O si usted es un dios se teletransporta, pero si usted en la vida real usted puede llegar a pie, ¿cierto? Se sube unas escaleras y llega al monte de los Olímpicos. Juegos Olímpicos, los Olímpicos, ¿cierto? Así le decían a los dioses griegos, los Olímpicos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque habitaban en el monte Olimpo. Dice entonces que habitaban en el monte Olimpo, en la región de Tesalia, en Grecia. Desde ese lugar eran adorados con tributos realizados en templos donde los mortales pedían favores mientras les enaltecían. Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Los dioses griegos eran seres divinos e inmortales, entre comillas, que tenían la habilidad de transformarse y conseguir otras apariencias. Incluso podían tomar formas humanas, eran dueños de impetuosos poderes sobrenaturales con los cuales dominaban el universo y todas las fuerzas de la naturaleza. Cada dios tenía una personalidad muy distinta a los demás y cada uno tenía características que dependían de sus atributos. Algunos podían llegar a ser amables y otros seres muy vengativos. Todos los dioses vivían en el Olimpo, aunque algunos se encontraban desterrados y vivían en sus propios mundos, como Poseidón, que es en el mar, y Hades, que habitaba el inframundo. Entonces nos dice, los dioses griegos solían visitar a los humanos para recibir ofrendas como telas, ¿cierto? Que vemos nosotros en la Biblia, el lino carmesí, lino torcido, púrpura y demás. Comida, ¿cierto? Animales o artesanías para agradar a sus dioses. Los griegos solían realizar rituales de adoración y les invocaban a través de oraciones y altares. ¿Qué hacía uno de los personajes de la Biblia? Hacía un altar en un monte alto, ofrecía sus ofrendas a Dios y ahí dejaba el monte. ¿Qué vemos aquí? Lo mismo, se hacían altares, templos y ofrecían sus ofrendas y sus libaciones. Dígame, Martín. Bien, en la mitología griega los dioses eran considerados seres insaciables y se representaban con símbolos para distinguir y venerar su dominio o su habilidad. El amor, la caza, la lluvia, la fecundidad. Se creía que no pasaban hambre y que podían llegar a manifestarse en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Ahora sí, vamos a ver los siguientes. Vamos a mirar, voy a darles aquí, voy a darles la analogía o el árbol genealógico de estos dioses. Listo, entonces ahí está el árbol genealógico de los dioses. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba está Gea con Urano. Ellos tuvieron dos hijos, que fue Rea y Cronos. Bueno, tuvieron más, pero esos son los más importantes. Rea y Cronos tuvieron 6 hijos, que fue Demeter, Hades, Hera, Zeus, Poseidón y Hestia. Hera se casa con Zeus, que es la primera esposa de Zeus. Y de la unión de estos dos dioses nacen los dioses de la segunda generación.
que son Hefesto, exacto, y dieron lugar a otra generación, que son Hefesto, Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Bueno, entonces ahora sí, la siguiente. Entonces, Hera se consideraba que era la diosa de la familia, ¿cierto? De la unión de hermanos, padre, hijos, etc. Demeter era dios de la agricultura, ¿cierto? Que era el que se encargaba de darle prosperidad a los pueblos que lo adoraban, no solamente a los cultivos. Hestia era la diosa del hogar. Zeus, que supuestamente es el padre de los dioses, tenía la habilidad del rayo. Poseidón, lo conocemos que es el dios del mar. Hades, que cuidaba el Hades, el Tártaro, el infierno, ¿cierto? El inframundo. Dionisio, que era el dios del vino. Hermes, ¿cierto? Que era el dios del comercio. Afrodita, la diosa del amor. Hefesto, el dios del fuego. Ares, el dios de la guerra. Artemisa, la diosa de la casa. Apolo, el dios de la belleza. Y Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Bien, vamos entonces a mirar los dioses, a ver qué era la que lo caracterizaba a cada uno de ellos. Entonces, tenemos que Zeus dice que es el dios del trueno y era el dios del cielo. Después de que él venció a su padre Cronos, él se convirtió en el mandamás de todo. Entonces, por eso se llama el Señor del cielo o el Dios de los dioses. Dice, reinaba desde su trono en el monte sagrado del Olimpo a los demás dioses, a los semidioses y a los humanos. Se les solía simbolizar con un rayo, un cetro o con un águila. Representaba para muchos el Dios de la justicia y la clemencia, quien castigaba con su rayo a quienes precedían malas andanzas. Tuvo muchos hijos con mujeres humanas y con diosas, y se le conocía por sus encuentros con Gaménides. Se casó con Hera, con quien tuvo 8 hijos. Los griegos solían adorarle por medio de colosales esculturas. Entre ellas destaca la obra de Fidias, que construyó una escultura de 13 metros de altura. Entonces fíjese, Zeus era el dios de los dioses, se representa con un cetro o con un águila. Ahora bien, Zeus, de pronto no sé qué tanto conozcan, él se convertía en muchas figuras, muchos animales para tener relaciones con las humanas. Entonces tenemos los titanes, los 2 primeros, tenemos Rea y Cronos, que vienen siendo los segundos, vienen los dioses primarios, ¿cierto? Que era Zeus, Hades, Poseidón, y luego de la unión de Rea con Zeus vienen los dioses secundarios, que lo acabamos de ver, y de la unión de un dios con un humano salían los semidioses, que podían entrar en el Olimpo, pero también podían andar con humanos, ¿cierto? Que generalmente los semidioses casi nunca eran reconocidos por los dioses, ¿cierto? Entonces, de pronto Hércules, de pronto conocemos la historia de Hércules, que era un semidios, ¿cierto? Pero que él, para convertirse en Dios, tuvo que hacer las 12 tareas, ¿cierto? Del león de Nemea, la manzana dorada, creo que era la otra, entre muchas otras tareas. Entonces, Zeus era bastante lujurioso, porque tuvo muchas relaciones con muchas humanas y con otras diosas, y él al final pues casi nunca reconocía a sus hijos, ¿cierto? De pronto, si vieron Furia de Titanes, pues se dan cuenta de Apolo, ¿cierto? O era Perseo, ¿cierto? Que era el que tenía que derrotar al Kraken con la cabeza de Medusa, y bueno, así sucesivamente. Entonces, los semidioses tenían cierto favoritismo, cierto favor de los dioses, porque tenían una habilidad bastante, como eran entre dioses y humanos, pues tenían ciertas habilidades de acuerdo a quién era su padre. Exacto. Ahora bien, fíjense que cuando leíamos sobre los dioses decía que eran inmortales. Yo les dije entre comillas. ¿Por qué? Porque según la mitología griega, para que un dios pudiera morir, solamente lo podía matar 2 cosas: otro dios o un semidios. Solamente esas 2 tipos de condiciones se requería para que un dios pudiera ser muerto por otro dios: por un hermano suyo que también era un dios, o por un semidios, que era la unión de un dios con un humano. Punto.
Dice diosa que era era con H, nos dice diosa del hogar y el matrimonio, Artemisa, la diosa de la casa, Apolo, el dios de la música y la poesía, Atenea, diosa de la sabiduría y la justicia, tenemos a Hefesto, el dios de la herrería, tenemos a Afrodita, que es la diosa del amor, tenemos a Hades, el dios de la muerte y señor del inframundo, y vamos, a este sí hay que verlo porque aquí también van a jugar papeles importantes. Dios de la muerte y señor del inframundo, Hades vivía fuera del Olimpo. Él no vivía en el Olimpo, él tenía que vivir en el Tártaro, en el inframundo, para mirar hacia dónde iban las almas, ¿cierto? Y algo que no les he contado, pero voy a adelantarles, hubo una guerra que se llamó la Titanomaquia, que fue entre los dioses secundarios y los titanes. Los titanes fueron encerrados en el Tártaro y Hades se quedó en el Tártaro, cuidando de que nunca salieran, mientras que los dioses secundarios, Zeus, Poseidón, Hades, Artemisa, Atenea, se quedaban gobernando la tierra. Entonces Hades se quedó en el inframundo porque ese era su dominio, ese fue el pedazo que le correspondió, y él se encargaba de mirar hacia dónde iban las almas, de que no salieran del Tártaro, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice que él vivía fuera del Olimpo, en el Averno oscuro, donde custodiaba a las almas en pena y a los condenados. Los símbolos de Hades era un cetro de ébano y un perro de 3 cabezas que vigilaba la morada de los muertos. Hades solía buscar a los muertos y transportarlos en una balsa hasta el inframundo, ¿cierto? De pronto hemos escuchado el barquero de Hades, ¿cierto? Que lo lleva por el lago Quereto, que tenía que pagar un tributo, ¿cierto? Que tenía que pagar un tributo para poderlo llevar al otro lado. Hades era el encargado de mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos. Se le asociaba con la invisibilidad como una de sus habilidades. Se casó con Perséfone, quien capturó mientras estaba paseando por un campo de flores. Entonces Perséfone era una humana común y silvestre, toda una belleza. Hades quedó pasmado, dijo, esta es mía, cogió, ni siquiera le dio tributo a los padres, simplemente es mía, me la llevo y perdieron. Es un árbol bastante complejo, ese está en Wikipedia y es bastante largo, espérenme, ya les digo entonces. No lo metí para no meter tanta información, pero sí es importante porque pues los humanos supuestamente nacieron de algún lado, ¿cierto? Entonces tenemos el caos arriba del todo, tenemos a los dioses Gea, Urano, los otros que dieron la luz. De Gea y Urano nacen los titanes, que son Cronos con sus demás hermanos. De Cronos y Rea nacen los dioses, que son Poseidón, Hades, Artemisa, etcétera, etcétera, etcétera. Nacen otros de otros titanes, que son Océano y Tetis. Ellos se unen y dan forma a los Oceánides, que son las Pleiones y los Metis. Entonces, de los Oceánides está Clímene o Asia. De ellos, de este Oceánide crea a los Atlantes y los Epimeteos. Nace Pandora, nace Prometeo, Decaulión y Pirra. Decaulión y Pirra se casan y nacen los humanos. De ahí es donde vienen los humanos, de la unión de Decaulión y Pirra, que vienen siendo... Vamos a leer. Entonces está el caos, Urano con Gea, nacen, estos dos se reproducen, nacen los titanes, de los cuales el último es Cronos, ¿cierto? Pero está también Océano y Tetis. Océano y Tetis se unen y dan a los Oceánides. De los Oceánides nacen, de la unión de Océano y Tetis nace Pleione, Metis y Clímene o Asia. Son los 3 hijos de... Exacto, son descendencia. Y de la última, que es Clímene o Asia, no dice con quién se reprodujo, pero dice que de ahí salieron, este Oceánide tuvo Atlantes, Epimeteo, salió Prometeo, que creo que todos conocemos a Prometeo de la Furia de Titanes, ¿cierto? Salió Pandora, ¿cierto? La famosa caja de Pandora, que es la que guarda todos los males de la tierra, que si se desata puede destruir a todos los dioses, a toda la tierra, a los titanes, etcétera, etcétera, etcétera. Sale y
Prometeo tiene un hijo que es Deucalión. Pandora se une con Epimeteo y tienen a Pirra, y Pirra, siendo primo de Deucalión, se unen y nacen los hombres. Deucalión. Listo, de ahí nacen los hombres. Bueno, no lo puse porque la verdad es bastante enredado y no quiero enredarlos. Exacto. Bueno, vamos a continuar entonces. No, tranquilo, sí es buena la pregunta. Sino que la verdad está dando primordialidad a esto para poder entender lo demás. Bueno, Poseidón, yo creo que conocemos, el dios del mar, ¿cierto? Y los maremotos, controlaba las aguas profundas y era capaz de desestabilizar la tierra cuando agitaba su tridente. Era otro dios que tampoco vivía en el Olimpo. Él habitaba en la profundidad de los océanos y desde allí gobernaba con su trono marino, ¿cierto? Una referencia a la sirenita puede ser una buena referencia, ¿cierto? O Aquaman, ¿cierto? Que supuestamente es hijo o tiene relación con Poseidón, ¿cierto? Se solía simbolizar con una corona del rey de los mares y con un tridente que usaba como extensión de su poder. En la mitología griega, Poseidón tenía habilidades para comunicarse con los seres vivos que habitaban en el mar. Tenía una gran cola de sirena que usaba para desplazarse con agilidad bajo el agua. Los navegantes griegos solían adorarle en búsqueda de protección ante inundaciones o hundimientos cuando salían a navegar, ¿cierto? Bien, viene Ares, el dios de la guerra, ¿cierto? Yo creo que aquí no hay mucho que hablar. Viene Hermes, ¿cierto? El de los pies ligeros, o el de las que tiene los zapatos con las plumas. De hecho dice, se simbolizaba con un escudo y un casco con cresta roja. De pronto vemos los romanos con la cresta, de pronto para la ayuda del dios Ares en la guerra, ¿cierto? Uno de chiquito decía, pero ese soldado, ¿por qué tiene una escoba en la cabeza? ¿Cierto? Ahora entendemos que era una alusión a la adoración al dios de la guerra que era Ares, ¿cierto? Dice que, bueno, un casco con cresta roja y una lanza con la que siempre atinaba con facilidad divina a sus oponentes o enemigos. Solía usar una armadura de bronce, ¿cierto? Y era conocido por su temperamento conflictivo y competitivo. Los griegos adjudicaban las batallas brutales y sangrientas a obras de Ares. Tenemos a Hermes, dios del comercio y la prosperidad. Tenemos Dionisio, dios del vino y de la fiesta, ¿cierto? Y no tenemos a nadie más. Ahora sí vamos a continuar vamos ahora sí a ver qué fue lo que pasó. Dice, el tema de conflicto de padre e hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó con su hijo Zeus. Tras haber traicionado a su padre, Cronos temía que su descendencia hiciera lo mismo, ¿cierto? Urano le dijo, usted me quita a mí el trono, pero su hijo vendrá a quitarle el suyo, ¿cierto? Entonces, fíjese que esto viene a alusión a los reyes, que no, se va a levantar, mátenme a todos los niños, ¿cierto? Creo que lo vimos con Moisés y en la época de Jesús se repitió 2 veces, aquí se repite 2 veces. Entonces dice, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba y se lo tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos. Otra vez el menor viene a romper el ciclo. Rea crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra que habían permanecido en el estómago de Cronos todo el tiempo. Es decir, se los comió, pero no hizo digestión, no le cayeron mal, no se intoxicaron, estos tampoco lucharon, ahí se quedaron. ¿Cómo? Sabrá Mandrake, ¿cierto? Porque ni ellos no dicen cómo hicieron para sobrevivir, ¿cierto? Aunque conociendo su imaginación, me imagino que por ser dioses no podían ser consumidos por cualquier cosa. Pero viene la ironía porque entonces Cronos sí se toma un veneno y ese veneno sí le hace daño. Entonces sí ve que ellos copian y pegan y cambian los nombres. Y listo, ¿y quién se da cuenta? ¿Cierto? Titanomaquia. Entonces el del pelo largo es Zeus y el del pelo corto es Urano.
Listo, eso es pintura de allá de Grecia, la verdad es que tenían bastante talento. Siguiente, amor. Bien, titanomaquia y división de los poderes en la tierra. Entonces nos dice, Zeus luchó contra su padre Cronos por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes, junto a sus hermanos Poseidón y Hades, e hijos, luego integrantes del panteón olímpico, y con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro. Recuerde que Cronos, todos los hijos que tuvo Urano, todos los hijos que tuvo con Gea, él los escondió bajo la tierra. Entonces, por eso, ¿quién estaba en la tierra? Supuestamente para ellos, el centro de la tierra era el Tártaro o el infierno. Si ustedes vieron de pronto la película Furia de Titanes, se dieron cuenta que cuando Perseo, bueno, este hombre llega a buscar a la Gorgona Medusa, entra como si fuera un infierno, pero entra por una cueva. Ellos pensaban que así se ingresaba al infierno, por una cueva. Entonces, nos dice que allá en el Tártaro estaban los demás hijos a quienes Urano había apresado. Zeus dijo, bueno, pues hagamos alianza, los libero y me ayudan en la guerra, y cuando todo termine, pues miramos cómo nos repartimos. Listo, entonces, pues los cíclopes aceptan, ¿cierto? Y los cuales otorgaron a cada hermano un arma. Lograron la victoria condenando a Cronos y a los titanes a la prisión en el Tártaro. Entonces no solamente Cronos estuvo en la guerra, sino estuvo todos sus hermanos. Incluso creo que estuvo Gaia, pero no me lo confirmaron. Entonces nos dicen que bueno, que Cronos junto con los otros titanes quedaron prisioneros en el Tártaro, y Hades se queda ahí a mirar de que, pues que estos titanes no salieran ni por chiras, ¿cierto? Que se quedaran ahí hasta nueva creación, hasta lo que sea. Nos dice entonces, de esta manera se aseguraron el control sobre la tierra, que quedó dividida en 3 reinos. La Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan del Tártaro. Hasta aquí dudas, preguntas. Bueno, hasta ahí llega la exposición de hoy. Entonces, fíjese que ellos, los romanos, como les leía en el blog, ellos llegaban a un lugar, lo asolaban y copiaban todo lo que, o sea, literalmente copiaban todo, profanaban todo lo que había en ese lugar, o en esa tierra, o en ese pueblo, y lo copiaban y lo pegaban, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros, bueno, ya conocemos la cultura, que tengamos cuidado. Por eso el Señor no quería que el conocimiento de ellos se contaminara con los pueblos a los que ellos iban a llegar a conquistar, ¿cierto? Porque incluso el pueblo de Israel llegaba, si el Señor les decía, asólenme todo menos esto y esto, no lo cogen, el resto se lo traen, ellos cogían todo y se lo traían, menos algunas cosas, y el Señor, eso es de ustedes, repártanlo y se acabó, ¿cierto? Pero nunca les dijo, miren los textos, miren los otros dioses, no, coja de sol en eso y se traen el botín y se acabó. Pero los romanos sí cogían la ciencia, lo copiaban, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que aquí vemos, digamos, la copialina, ¿cierto? Porque los romanos son politeístas, tienen muchos dioses, ¿cierto? Pero no eran dioses que ellos tuvieran. Ellos sacaron a sus dioses de otros dioses, de otras creencias, y las adaptaron a sus costumbres, ¿cierto? Para hacérselas creer, y todo el mundo adoraba a esa costumbre que no sabían que era copia de otro pueblo, ¿cierto? Y allá la gente, bueno, ese es el Dios de ahora de ustedes, ¿cierto? Como Nabucodonosor puso la estatua y dijo, cuando escuchen la zampolla y el y el que no se postre la lleva, ¿cierto? Tenemos el caso también de Nimrod, que está en la palabra, ¿verdad? Que él se creía un dios junto con su esposa, y que eran los dioses encarnados, y toda esa locura, y todos supuestamente lo adoraban. Bien, entonces fíjese que el Imperio Romano no tuvo dioses, salvo los que copió de otros lados, puso su nombre, y se acabó, ¿cierto? Lo mismo entonces, un ejemplo rápido, la Navidad. Tenemos que ellos se celebró la Navidad, supuestamente que el nacimiento del niño Dios,
¿cierto? Entre comillas, pero eso era porque antiguamente ellos celebraban una fiesta que era el nacimiento del sol, el sol naciente, ¿cierto? Pero entonces, al ver que su religión se estaba perdiendo, porque empezó el cristianismo a crecer, a ganar súbditos, pues dijo, no, pues hagamos una mezcla ahí como para no perderlo, ¿cierto? Entonces digamos que Jesús nació el 25 de diciembre y que es el nacimiento del niño Dios y que nos demos regalitos y que bailemos pegados, ¿cierto? Que buñuelos, que tamales y demás, ¿cierto? Pero todo eso, esas costumbres que tienen o esas formas de adoración que tienen todas las religiones vienen de una, que es la de la palabra, ¿cierto? Recuerde, yo tengo una teoría, pero no la he confirmado, pero la he pensado mucho, y es que cuando Dios cambió las lenguas, cada uno, pues obviamente, como dice la palabra, se fue por su lado con un conocimiento sobre alguna deidad. Pero al cambiar la lengua, cambia el pensamiento, entonces cada uno le dio su nombre a los dioses. Entonces los nórdicos, al dios de todo le pusieron Odín, ¿cierto? Que dio un ojo a los oráculos para saberlo todo, ¿cierto? Tenemos en la parte egipcia está, ¿cómo es que se llama? Está Ra, Horus, entre otros, ¿cierto? En los griegos pues está Zeus. Los romanos es lo mismo que los griegos, solo que con nombres de planetas. Pare de contar, ¿cierto? Fíjese, hablando de dioses que bajan, fíjese que aquí sí bajaron, pero no bajó Dios. ¿Bajó quién? Bajaron dos ángeles, que fue cuando, para la invasión de un pueblo, no me acuerdo, que salvaron, que una de las prostitutas escondió a los dos espías. No, algo estoy confundiendo. Sí, que bajaron dos ángeles a Sodoma y Gomorra, creo que fue. Bajaron los dioses, entonces ¿qué hicieron esto? Ah, no, pues es que los dioses bajaban y se procreaban con los humanos, ¿cierto? Entonces los dioses hombres bajaban con las humanas que les parecían más hermosas, se disfrazaban de animalitos, porque ay, qué bonito el animalito y tenga, ¿cierto? Y las diosas también, en algunas ocasiones las diosas también bajaban porque habían hombres que les parecían atractivos y procreaban con ellos, ¿cierto? Entonces fíjese, hacemos la alusión. Fíjese que cuando bajaron los ángeles, que dijeron, no, venga, preséntenos a esos hombres porque hay que conocerlos, ¿cierto? Hay que entablar esa amistad. Es lo que pasaba también en la época previa de Noé, ¿no? Exactamente. Entonces fíjese que a ellos vieron, uy, esto me sirve, copio y pego y modifico. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Esto es bastante, porque fíjese que dice, todos estos reinos, fíjese que todo esto fue influencia, a pesar de que Roma tenía el poderío, la potestad sobre todo el imperio, al él expandirse, sus creencias se tenían que expandir. Luego él tenía que hacer templos en cada ciudad, ¿cierto? Para que los pueblos que se subyugaran también a sus dioses, ¿cierto? Y eso lo hemos visto también en la palabra. Si no, miremos Daniel, ¿cierto? Es que si usted no adora a la estatua, lo meto al horno. Pues métame al horno y a ver quién gana, ¿cierto? Y así se ha repetido en muchas, y eso que todavía faltan muchas criaturas, pero yo creo que por hoy terminamos. Eso es lo más importante, lo más básico para entender la mitología y entrar a estudiar lo que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor. Por última vez, dudas, preguntas, inquietudes, todo claro. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Ya terminamos. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre. En primer lugar, te damos gracias, infinitas gracias, por quitarnos ese velo, Señor, para que nosotros no caigamos en esas creencias de estos falsos dioses que derivan de tu palabra, Señor. Todo lo que hemos visto hoy, Señor, deriva es de tu palabra, de tu sabiduría, de la ciencia que tú tienes y que tú dotaste al hombre, de la creación, Señor, que tú hiciste por y para cada uno de nosotros, los cielos, la tierra, los minerales, los metales, todo, Señor. Y que esto es el mismo enemigo, Señor, por falta de originalidad, copiando y pegando lo que tú haces, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por permitirnos entender y comprender que tú eres el único Dios vivo y verdadero, del que venimos, Señor, de que tú nos formaste, no solamente en el vientre de nuestra madre, sino nos escogiste,
Nos has dado sabiduría e inteligencia, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por permitirnos, Señor, conocer esto y que esto no nos lleve a desviar nuestras creencias, Señor, sino que esto sea un paso para adquirir nuevos conocimientos de tu palabra, Señor. Entender más allá de la estatua de Nabucodonosor, los imperios, entender el porqué de la estatua, Señor. ¿Por qué el significado del oro, de la plata, del bronce, del barro, del metal, del hierro, Padre? Oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros lugares, Padre. Regálanos una buena noche de descanso para cumplir con nuestras responsabilidades del día de mañana, Señor. Oramos por aquellas personas que se encuentran en un estado de salud deplorable, que tienen alguna enfermedad, Señor, algún quebranto, que seas tú manifestando, Señor, tu gloria y tu poder en medio de esta enfermedad, para que estas personas, Señor, pongan y regresen su mirada y su fe a ti, Señor, como dice tu palabra. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos entender y comprender que tú eres el único Dios vivo y verdadero, al que servimos, Señor, al que nos respalda. Como dijo Moisés, Señor, qué Dios tan grande hay en la tierra que se acerque a su creación, y qué Dios hay más justo que este con las reglas que ha impuesto a su pueblo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, conocer y entender, enseñar y escudriñar los misterios del reino tuyo, Señor, de tu mente, de tu corazón. Danos fuerza, danos sabiduría e inteligencia, Señor, y ayúdanos a prepararnos para esa redención que tanto estamos esperando, Padre, porque vivimos tiempos duros y difíciles. Nuevamente, Señor, vivimos esos tiempos donde se levantan falsos dioses, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías, que supuestamente vienen en tu nombre a salvar por unos dólares, por unas piedras, por unos carros, Señor, por propiedades materiales, cuando tú nunca nos has pedido nada material, Señor, salvo nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestro corazón con aquellas heridas, aquellos vacíos, aquellas tristezas, que seas tú, Padre, ayudándonos a cambiar, dándonos paz los unos para con los otros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.